Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. Alabe nuestra alma, alabemos a nuestro Dios. Nosotros entregando el culto, no podemos entregar el culto espiritual, porque tenemos costumbre de vivir lo carnal y analizamos todas las cosas con el carnal y con la sabiduría, con el conocimiento, vivimos este mundo. Y por eso escuchando esta alabanza tenemos que arrepentirnos. Mi alma, ¿cuántas veces glorificamos, alabamos? Mi alma, existe alma, aunque vivan tan ocupados, pero tenemos almas cada uno. Al vivir así, al estar muy ocupado con el trabajo de carnal, y nos olvidamos lo espiritual, y nos olvidamos todo lo espiritual, la palabra espiritual. Por eso estamos siendo engañados por Satanás. Por esta alabanza, puedan aferrar esta alabanza y quiero que tengan victoria. Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos exteriores e interiores. Cristo es la respuesta. Con esta palabra voy a dar con el título Una vida de fe en el centro de Cristo. En el año 2025, Dios nos dio como el mensaje del año, Él nos entregará esta tierra. Nos prometió, nos preparó. Es el libro Números, capítulo 14, 8. Nos dio la palabra como el cumplimiento. ¿Qué tierra es esa tierra? Es la tierra donde nos prometió, donde fluye miel, donde fluye leche y miel. ¿Y cuál es la forma de conquistar esa tierra? La más segura experimentación que podemos experimentar la riqueza de Dios es justamente tenemos que abrir con los ojos de la fe y tenemos que hacer el desafío del pacto. Ejemplo, ¿quién es el modelo que experimentó este cumplimiento del pacto? Esta respuesta es Caleb. Caleb no miró con sus ojos de este mundo los problemas, incidentes, no analizó con el nivel de carnal, sino lo vio con los ojos de la fe. Vio con los ojos de la fe aferrando el pacto. Es el mismo ojo, pero es diferente mirada. Al tener diferentes los ojos, es diferente palabras, y al tener diferente palabra, su actuación es diferente. Como esto depende de qué ojos tengamos, es muy importante. Es muy importante en qué mirada vemos ese problema, ese incidentes. Tienen que orar. Danos los ojos como Caleb. Tenemos que tener los ojos de la fe y conclusivamente podemos tener la victoria. ¿Qué dijo Caleb? Dice que más podremos nosotros que ellos. Al tener estos ojos de la fe, es diferente su confesión. Lo que no tienen la fe, los ojos de la fe, dice que somos pan para ellos, pero solo Caleb dijo, más podremos nosotros que ellos. Como tiene que orar para que nos dé la conciencia de victoria como Caleb. No es decir incredulidad, yo no puedo. Entonces no podemos recibir la respuesta y el Espíritu Santo no nos puede obrar. Ustedes piensen, más podremos nosotros que ellos. En este año ustedes cambien los vocabularios cotidianos, cambien su vocabulario como positivos. Más podremos nosotros que ellos, conciencia de la victoria. Y Caleb aferró a esta palabra, hizo el desafío y conquistó la tierra del monte Hebrón, lo ocupó. Solamente conquistan las personas de la fe. Solamente las personas de la fe tienen las respuestas. Solamente las personas de la fe pueden experimentar el cumplimiento de la palabra. ¿Qué dice en la Biblia? Dice Hebrón. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Como esto está hablando claramente la Biblia. Por fin, seguramente se hizo la heredad de Caleb el monte Hebrón.
habían pueblos habitaban aquella tierra que es fuerte y están en los altos y está las ciudades muy grandes y fortificadas. Y entonces los 12 tribus de Israel abandonaron al ver esos muros. Pero Caleb no tuvo miedo. Aunque los hijos de Anak sean grandes, fuertes, fortificados, pero estaba seguro que Dios estaba junto con Caleb. Esto es hacer una vida de fe. Una vida de fe es experimentar que Dios está conmigo. Vivir con esta fe es una vida de fe. Esta promesa, aferrando esta promesa, y lo declara Caleb. No importa que se rían otras personas, aunque me digan loco, lo que sea, Caleb aferró el pacto y declaró: si Dios está junto conmigo, aunque sea el muro gigante, yo puedo conquistar. Esto es una vida de fe. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día. Es el 45 años atrás del capítulo, cuando en Cades Barnea, cuando todo el pueblo de Israel tenía la incredulidad, pero Caleb aferró el pacto y estaba en medio del pacto. Entonces pasó los 45 años, pero Caleb no se olvidó lo que dijo. Esta promesa del 45 años atrás tenía abrazado en su corazón. Y dice: por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, con un solo corazón, con la continuidad, con todo el corazón. Aferró este pacto, esta palabra. ¿Quiénes son las personas que no lo pueden detener? Las personas que aferran el pacto. Tienen que aferrar la palabra del púlpito, ir al campo. Si no se da cumplimientos, día siguiente, y no perder este pacto. Por eso ustedes no tienen que perder la palabra del púlpito. Venimos a la iglesia para aferrar la palabra del púlpito y hacer el cumplimientos. No tiene significado participar, sino aferran el pacto. La palabra que se va a cumplir seguramente, esa persona no lo pueden conmoverlos. Esas personas no se conmueven, no se tambalea. Esta actitud espiritual. En el año 2025, los creyentes de la iglesia Yiwon aferren el mensaje del año. Él nos entregará esta tierra y puedan tener esta vida y tener una fuerza invencible. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Por esta razón, en este año tengan la evidencia de recibir y experimentar la tierra donde fluye miel y la leche. Si vemos el capítulo de hoy, está hablando claramente de una vida de fe centro de Cristo. Caleb, si era modelo que hizo una vida de fe en el centro del pacto, entonces apóstol Pablo, es el modelo de vida de fe en el centro de Cristo. Es la persona representativa que hizo una vida de fe en el centro de Cristo. Nosotros, cuando vemos la Biblia, podemos acercar en diferentes ángulos. En el punto de vista del pacto, punto de vista de Cristo, punto de vista de misiones y el evangelismo. Y también podemos ver punto de vista como discípulos. Pero si donde lo une en una, si hablamos en uno, es mirarlo en el centro, punto de vista de Cristo. Por eso, en una palabra, es la plataforma, todo el punto de vista de Cristo tiene que ser la plataforma de todos. Dios, a través del centro de Jesucristo, Dios está obrando. Nosotros donde vivimos, la historia de este mundo también se corre como en el centro de Cristo. Hoy, ¿qué año? Estamos en el año 2025. Estamos el 19 de enero. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Dónde salió 2025, 19 de enero? Porque vivimos con esta fecha, aunque creamos o no a Jesús. Porque tenemos que seguir este horario y este tiempo y este día podemos vivir. Si no creemos este día, no podemos vivir porque tenemos todos los compromisos. ¿Qué fecha es este? Es la fecha de Jesucristo.
Jesucristo, el día que vino a salvar esta tierra hace 2025, 19 o sea, un mes y 19 días. Por eso la historia que dice historia, está hablando la historia de Cristo. En inglés, ¿qué quiere decir? Es el contenido, el cuento de Jesús. Por eso si decimos, hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Antes de venir Jesucristo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es después de la llegada de Jesucristo. Antes de Jesús y después de Jesús, aunque crean o no, aparecen en el libro de la historia. ¿A quién está girando el centro de Jesús? Antes que llegue Jesús y después de Jesús. Aunque crean o no, tienen que seguir esta fecha. No es algo sorprendente. Antes de creer nosotros, antes de entrar en el Evangelio, la historia, ¿cuánta historia tenemos? Más de 4.000 años. Nuestro antecedente es oso. ¿Cómo puede ser un oso nuestro antecedente? ¿Cómo puede ser un mono nuestro antecedente? Esto es todo mentira. Por eso todos los estudiosos se reunieron y dieron en el centro de Jesús. En el centro de Jesús, toda la historia antes y ahora. No podemos negar, es el centro de Jesús. Jesús, después de la llegada de Jesús, está contando la fecha porque va a venir la segunda llegada también. Por eso todo en el centro de Jesús. Por eso una vida de fe también tenemos que hacer en el centro de Jesús. No es el centro de dinero, no es el centro de pastor, no es el centro de la economía, sino centro de Cristo. Por eso, aunque lean la Biblia, ustedes tienen que mirar los puntos de vista de Cristo. Ahora salió el libro del estudio bíblico. Los 66 libros, hasta de Génesis hasta Apocalipsis, siempre tienen que buscarlo, leerlo en el centro de Cristo y buscarlo en el centro de Cristo. Los Antiguos Testamentos y los Nuevos Testamentos y el Nuevo Testamento. Si leemos según el centro de Cristo, no nos caemos en el misticismo, místicos. Por eso tenemos que mirarlo en el centro, meditamos en el centro de Jesucristo. La Biblia todos los días, todo el tiempo nos da la respuesta. A ustedes nos da grandes ayudas. Por eso todos los creyentes compren todos estos libros. Los hijos, las hijas, los padres, cada uno compren y mediten todos los días. Quiero que hagan una vida de fe centro de Cristo. Nosotros cuando nos vestimos, es muy importante abrochar bien el primer botón. En la vida de fe también. Una vida de fe también tiene que abrocharse bien el primer botón. Así pueden ir correctamente en adelante. Pero entonces, ¿cuál es el primer botón espiritual? Es Jesucristo. Porque ustedes recibieron la salvación a través de Jesucristo. Y también hoy adelante tiene que ser una vida para Jesucristo. Nosotros quien tenemos la salvación, aunque trabajemos, aunque estudiemos, aunque vayamos al trabajo, tiene que tener una vida para Jesucristo. No tiene que ser la vida para mí. Así tiene la prueba y fracasan y tienen heridas y tiene desconformabilidad y hay quejas. Porque es mío. Es todo para Cristo. Si ustedes piensan que es para Cristo, no es el problema. Esto es una vida de fe verdadera donde habla la Biblia. En verdad, en esta vida
Ustedes se acercan todos los problemas, incidentes a través del centro de Jesucristo. Tenemos la respuesta. Por eso les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes de la iglesia Yewon puedan entender verdaderamente que es tener una vida de fe en el centro de Jesucristo y en todas las secciones y todas las iglesias regionales, y puedan conquistar la tierra prometida de Dios. Punto 1 es una vida de fe arraigada en el Evangelio, es el versículo 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca ha visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo en ese momento no solo el apóstol Pablo sabía que la idea herética expandía no solo en el área de Colosas, sino también en la Odisea y sus alrededores, y les dio un mensaje a todos ellos. Lo que están pasando, la dificultad espiritual para hacerlo desaparecer, hay el misterio de Dios para hacerlo desaparecer todo esto. Justamente Pablo está enfatizando que Él es Cristo, y dentro de Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está declarando esto aquí, que es la sabiduría, es Sofía, y conocimiento es Gnosis. Por eso conocimiento es una información y el reconocimiento que aprendemos a través del conocimiento, pero sabiduría es algo más amplio, con el concepto de entendimientos y de aplicación. La sabiduría, tenemos la sabiduría, y cómo puedo aplicar esta sabiduría correctamente. A estas personas decimos que tienen, la persona que tiene sabiduría. En ese momento, el conocimiento lo tenía el concepto más importante los hebreos, y la sabiduría, los griegos tenían el concepto muy importante, lo tenía como sabiduría. En particular, los gnósticos que amenazaban a la iglesia colosense enfatizaban que en el conocimiento espiritual lo fuera todo en la vida religiosa. Enfatizaba que conocimiento es todo en la vida espiritual. El problema, ¿cuál fue? Fue que estaba influenciado por la filosofía griega, que estaba engañado por el dualismo de que solo lo espiritual es bueno y la carnal es mala. Por eso ellos decían, lo espiritual es bueno y lo carnal es malo, así que vivan como quieran. ¿Y por qué es problema? Los gnósticos no tienen arrepentimientos, porque la carnal es caído, ya está abandonado, es mala, así que aunque haga cualquier cosa, no es problema. Es el dualismo, que es lo espiritual es bueno y la carnal es mala. Esta ideología entró en la iglesia Colosas y están haciendo confundir. Vean, por lo tanto, era una idea herética que no se ajustaba a la verdad de la Biblia, y estaba engañando a los creyentes de la iglesia de Colosas con estas palabras. Por eso apóstol Pablo está hablando apóstol Pablo que toda la sabiduría, conocimiento y todo el tesoro está escondido en Jesucristo. Por eso no tiene que mirar otras personas y no tiene que conmoverse por ninguna cosa. Solamente vea solamente a Jesucristo. Por eso siempre las personas que tienen que orar para esas personas que no pueden establecer en la iglesia, háganos mirar solamente a Jesucristo. Hay que mirar solamente a Jesucristo. No hay que tambalearse por ninguna otra cosa. No tiene que estar conmovidos de las cosas de la ideología de este mundo. Tiene que ir más conociendo más profundamente, y tenemos que ir conociendo. Dentro de Cristo está todo. Cuando Jesucristo mandó a Cristo, Dios cuando mandó a Cristo para que solucione, porque está dentro de Cristo está todo.
En el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dios nos dirige a la paz, a la tranquilidad, a las personas que tienen el corazón profundo de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos ir conociendo más a Jesucristo profundamente? ¿Quién es el tesoro? En Juan 5:39 está hablando así: escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque la Biblia nos testifica a Jesucristo. Porque nos da esta palabra, porque los 66 libros de la Biblia está escrito por ustedes y está hablando sobre mí. Por eso, a través de la Biblia ustedes pueden conocer profundamente a Jesucristo. Ustedes vean, no hay muchas personas que no tienen interés de Cristo y no, aunque lean 100 veces la Biblia, no conocen quién es correctamente Cristo. Tienen el conocimiento, pero no pueden aferrar el núcleo de la Biblia. Por eso yo, cuando era un creyente, tenía un amigo, se llama Kim Myung-suk, estaban en Daegu, en esa iglesia, y el diácono hizo junto una vida de fe, pero leyó como 400 veces la Biblia y 800 veces el Nuevo Testamento. Más de 1000 veces lo leyó la Biblia, porque le encantaba leer la Biblia, y ni siquiera iba a trabajar. Y en su casa hizo una casita aparte y estaba sentado ahí y estaba leyendo todo el día la Biblia, y cuando a comer solamente comía, y siempre nos hablaba de su marido, porque él siempre lee la Biblia en esa casita y salen a comer y otra vez vuelve a entrar. Como esto, le encantaba leer la Biblia. Por eso, cuando yo visitaba de Seúl, él andaba en las manos la Biblia, en su bolso la Biblia. Como esto, leía tanto la Biblia. Pero ¿qué pasó? Él cayó en el misticismo. Dice, ¿cómo cayó? Dice que Dios me mandó a los ángeles y me investió en la mano derecha el Espíritu Santo. Y está loco, le dije. Por eso, si ustedes no leen, aunque lean 1000 veces la Biblia, si no leen en el centro de Cristo, van a caerse en el misticismo. No escuchaba ni la palabra de pastor. Y él sabía perfectamente toda la Biblia y no había hecho estudio teológico, y al no conocer correctamente cayó en las idolatrías. Por eso ustedes siempre tienen que esperar y desear, leyendo la Biblia, en el centro de Jesucristo, que está el tesoro dentro de Cristo. Ustedes personalmente, leyendo la Biblia, ¿por qué es tan difícil la palabra? Hay muchas cosas que es difícil. Hay cosas inentendibles. Por eso Dios nos estableció la iglesia, comunidad de la iglesia, y dentro de la comunidad para que podamos escuchar la palabra. Por eso es muy importante la comunidad de la iglesia. Ustedes, haciendo una vida de fe, entregan el culto completamente a Dios. Todas las preguntas hay pastores que estudiaron teología, así que le da la solución. Por eso ustedes, cuando entregan el culto, ¿cuál es lo más prioridad? Para tener entendimiento en la palabra. Dios me hablará a través de esta palabra. Esto es el comienzo de glorificar a Dios, y a través de esa palabra tiene que ser una brújula en nuestra vida. Al ser así, no es nada problema. Si ustedes entran en la palabra, tienen la tranquilidad, paz. Cuando escuchan la palabra, le permiten todo, entienden todos. Y está el tesoro. Y está en el tesoro en nuestro corazón. Por una palabra de alguien, por esos problemas no se tambalean.
y son guiados correctamente el Espíritu Santo. Ustedes tienen que saber, la palabra tiene que ser la brújula de la vida de ustedes. No es según mi sentimiento. No hay que vivir así. A través de la palabra del púlpito, que Jesucristo es el solucionador de todos los problemas. Y si saborean esta verdad, esto se arraiga y aunque venga cualquier tempestad, tormentas, no nos tambaleamos y avanzamos para adelante. Hay unas personas que no le salía ninguna cosa bien. Tenía 40 años él. Su vida es muy cansador y decidió para ir a ver un adivino muy famoso y buscó a ese adivino y él le habló todas las dificultades de la vida y le pregunta, ¿yo cuándo podré ganar dinero? ¿A algún momento ganaré dinero? Le hizo pregunta al adivino y al adivino le dio la respuesta. Usted va a estar sufriendo hasta los 45 años. Y entonces este hombre estaba muy contento. Entonces yo después de 45 años tendré mucho dinero. Y el adivino le dijo así, después de los 45 años ya vas a estar acostumbrado en los esfuerzos y la dificultad. En verdad, aunque vayamos a buscar chamanes o adivinos, idolatrías, nos tutean, parece que nos hablan correctamente, pero esa no es la respuesta de un adivino. Él también está sufriendo. Al final está engañando. Si vemos en Juan capítulo 10, está hablando perfectamente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los que están endemoniados, poseídos por el demonio, las religiones de este mundo, la ética y la moral y las buenas obras no pueden solucionar el problema de la eternidad. Solamente Jesucristo es la respuesta de toda nuestra vida. Por eso dice Dios, yo soy el camino, la vida. Por eso ustedes no hay que vivir como ustedes quieran. Tienen que ir junto con Cristo. Tienen que seguir la palabra de Dios. Lamentablemente la pareja del presidente Yoon Suk-yeol no sabe esta verdad espiritual. Es espiritual porque le gustan a los idolatrías, le gustan a los adivinos. Desde candidato presidencial, él apoyaba mucho a los adivinos a su alrededor. Ustedes, ¿cómo pueden hacer la declaración del Estado a la noche? Y es inteligente porque estudió en la Universidad Seúl. ¿Por qué entonces está pasando este mal momento? Nuestro país es puesto 10 del país desarrollados y a través de K-pop hasta K-food, hasta la cultura, K-cultura, y nuestro país que es protagonista mundialmente atentos, pero vean qué vergüenza está pasando. Entonces, ¿quién lo está haciendo esto? Mi punto de vista, los adivinos lo hicieron hacer caerlo así. Si yo lo veo, el presidente Yoon Suk-yeol, esta es la esposa, y habla mucho con los idolatrías y fueron influenciados y parece que es un poco necio. Lamentable es esto. Vea este país. Quiero que oren ustedes. Yo orando por el país. Tiene que ser un país de sacerdote para hacer la evangelización mundial. Pero la verdad tengo vergüenza en este momento. Fueron influenciados por los adivinos y fue engañado totalmente.
Ustedes vean, nuestro país cuando hizo MFI, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo fracasar el Hanbok Cheolwan? Y prestó todo el dinero del país y al final se dio la quiebra y tuvo dificultad del país. Y eso también, ¿quién estaba trasfondo? Estaban los idolatrías, los adivinos. En este lugar también hay muchos que están sentados, que eran chamanes y están sentados aquí escuchando la palabra. En la mano tenía la marca rey y era diferente. Desde ese momento presentía algo mal. Ni siquiera él, sino el país también está mal. Esta es la razón para orar. Porque si este país, si no gobierna bien, dice que le dé cada una persona $1,000. Le dan su dinero. Y esto al final se va a llevar a Venezuela. Y vean, el petróleo irá a un país tan rico, pero ahora está tan pobre y están saliendo del país. Alemania también, porque apareció Hitler y lo arruinó el país. Y salió un loco como Hitler y estaban quietos. ¿Por qué? No hay inteligente, no es así. Nosotros, quien tenemos el Evangelio, no es que salgamos y hagamos la huelga, sino quiero que oremos. Si no es la oración, no hay respuestas. Hoy en adelante, no dividan porque de qué nacionalidad es, sino establezcan delante de Dios. Establezcan políticos que temen a Dios. Hagan establecer política que donde siguen en la palabra de Dios. Eso es la oración que agrada a Dios. Todos los creyentes de la iglesia Yewon ahora a través de la palabra puedan encontrar el misterio del tesoro de Dios y que puedan disfrutar todo el tiempo y tengan crecimiento espiritual. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2. Es una vida de fe que abundan acciones de gracias. Vamos a leer el versículo 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Este contenido es el que está hablando apóstol Pablo con claridad. ¿Cómo debemos hacer una vida de fe? Leamos todo junto el versículo 6, 7 juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Nosotros, como una persona que recibimos a nuestro Señor como Jesucristo, por esta razón tenemos que vivir una vida correcta a esto. ¿Y cuál es el núcleo? Tenemos que estar arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñando, abundando en acciones de gracias. Una vida de fe centralizada en Cristo, consecuencialmente, nos hace tener una vida del agradecimiento. Por eso a las personas que tienen la salvación sale el agradecimiento. Gracias. La gratitud. Pero en verdad, si nosotros miramos nuestros alrededores, en vez de la razón del agradecimiento, hay más razones en problemas, en quejas, en fracasos. Es más, los coreanos no utilizan mucho la palabra gracias porque le toca el orgullo y están en queja y están siempre, no saben agradecer. Por eso el apóstol Pablo no es simplemente que agradezcamos, sino que es agradecimiento. Dice que nos sobreabunde, abunde. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Que abunden, quiere decir, aunque estemos en una situación de no poder agradecer, aunque vengan esas situaciones, tenemos que tener la naturaleza de absoluto agradecimiento
donde podemos sobrepasar todas las cosas, aunque no es la situación del agradecimiento, pero tenemos que trascender y tenemos que cambiarnos como absoluto agradecimientos, porque ustedes cuando agradecen nace milagro, especialmente el comienzo del agradecimiento. Si vemos en el versículo 6, comienza desde el momento de aceptar a Jesucristo, recibir como mi dueño, mi Señor. A través de Jesucristo somos limpios totalmente de la maldición del pecado. Fuimos libres de la maldición de nuestros antecedentes. Nos fuimos liberados de Satanás y entramos en la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna y aunque muramos en este momento, vamos al reino de los cielos. Esto no es algo para agradecer. Esto es el comienzo del agradecimiento. Tiene que ser el comienzo del agradecimiento. En verdad, la emoción de la salvación, la emoción del primer amor, naturalmente sale a esa persona, naturalmente sale el agradecimiento. La palabra agradecimiento, si vemos el lenguaje original, dice Eucaristía. ¿Qué es Eucaristía? Dentro de ahí hay caris. Caris, que quiere decir la gracia, gracia. Volviendo a hablar, el agradecimiento es la gracia. El agradecimiento obtenemos, depende cuánto gracia recibamos a nuestro Dios. Nuestra iglesia, cuando salen de la iglesia, quiero que tengan rostro de alegría, que abundan el agradecimiento. Yo creo así. Después del culto se van y salen con los rostros tan arrugados, preocupados. No tiene que ser así. Ustedes, no es algo sorprendente que nos salvó un pecador como yo y nos dio la salvación. Hay una palabra así, la vida es interpretación. Depende de qué interpretación tengamos, esa vida cambia totalmente. El pueblo de Israel, ¿cuál fue el punto de vista de interpretación de los pueblos de Israel? Era siempre incredulidad. Siempre interpretó así, de incredulidad. ¿Y cuál fue el conclusiva? ¿Cuál fue el resultado? Es quejas. Y si vemos en Números 14, 28, el pueblo de Israel que estaban en quejas, en problemas, le dice así, esto tengo que recibirlo como una educación. ¿Qué dijo? Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Nosotros, aunque hablemos, cuando hablemos, tenemos que, Dios nos está escuchando y está hablando que como yo oí, yo se lo voy a devolver. Parece que Dios no nos escucha nuestra palabra. Yo cuando tengo reuniones con las personas importantes y cuando yo oro, la primera palabra que es, Dios escuchó todo este diálogo que hablamos. Este contenido Dios ya lo conoce, así que Dios háganos unir todas las cosas para bien. Todas las palabras que decimos en el trabajo, en nuestras vidas, está hablando que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Nosotros cuando vienen problemas e incidentes tenemos que analizarlos y tenemos que interpretarnos con los ojos de la fe. Así podemos experimentar la gracia y la bendición del cumplimiento de las palabras y experimentamos más que nada la gracia de Dios, la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Confesamos que es la gracia. En el año 2025, todos los creyentes de la iglesia Gibbon puedan vivir una vida del agradecimiento abundante y quiero que todos sean absolutos discípulos de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión, si vemos entre las competiciones de atletismo, sí, existe una carrera de relevos. Para decirlo en términos nosotros, es una carrera de relevos de 400 metros. Y si vemos en reglamentos, están parados 4 jugadores y cada jugador corre 100 metros. Pero aunque corran tan rápido, pero si ustedes, el bastón que tiene, hay una sección que tiene que
pasarlo el bastón a otro jugador. Si no lo da, quedan afuera, eliminados. 육상하면 미국이잖아요. Si decimos atletismo es Estados Unidos y hay mejores jugadores, especialmente la carrera del relevo de 400 metros. Están todos los jugadores. Hay muchos jugadores que tienen mejor récord de los 100 metros en los estadounidenses. Por eso los Estados Unidos son siempre los que van a ganar esta carrera de 400 metros. Pero a veces quedan eliminados desde el principio. ¿Por qué? Ejemplo, en París, Olimpiada París también fue eliminado. ¿Por qué? No le traspasó al otro jugador correctamente el bastón y fue eliminado. En la vida espiritual también, en la batalla espiritual también, para tener el éxito y la victoria, ¿cuál es el elemento importante? Tenemos que transmitir correctamente el bastón. A través de la palabra del púlpito correcto, se transmite el evangelio a ustedes y en la mano de ustedes cuando se transmite a otra persona. ¿Esto qué es? Es el evangelismo en la misión. A nuestros simientes santas también tienen que ser transmitidos. Así tenemos la verdadera esperanza. ¿Y cuál es el otro? El bastón. Es el bastón del agradecimiento. Si nosotros vamos las carreras del agradecimiento, no solo cambia nuestra vida, sino la iglesia, esas personas también tienen crecimiento y levantan el movimiento espiritual. Tienen que levantarlo todo el tiempo. En este tiempo, en esta dificultad, nuestra iglesia, todos los departamentos tienen que estar vivos y estar movilizados. Así tenemos que estar más fuertes y teniendo la unicidad y tenemos que tener la victoria en la batalla espiritual y tenemos que ocupar y conquistar la tierra prometida que Dios nos preparó. Todos los creyentes de la iglesia de Ion, seamos unos y hagamos la carrera y tenemos que transmitir el bastón correctamente y así podamos aferrar y conquistar la tierra que nos preparó para entregar. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, en el año 2025 todos los creyentes puedan hacer correctamente, transmitir el bastón correctamente y puedan tener una vida de fe que abunda en agradecimiento y que podamos experimentar el poder y todos sean testigos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.